Estoy pensando hacer una comparación entre la Ocean Race y los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y creo que sería muy buen ejemplo el de los veleros que salen en regata. Los 7 hábitos empieza con la premisa de que uno no puede fingir los hábitos. Uno tiene que realmente formar un carácter y no solamente una personalidad superficial si realmente quiere ser efectiva esa persona, o si quiere ser feliz o si quiere ser exitosa. Simplemente no puedes fingir ser un marinero, tienes que serlo de verdad. Yo no me puedo apuntar a la Volvo Ocean Race porque no soy marinero. Y aunque hoy me tome un curso y practique durante 2 o 3 meses, no tengo el carácter de marinero. Simplemente no estoy probado por el mar para decir que yo puedo hacer una regata alrededor del mundo. Tengo que formar mi carácter de marinero si quiero participar en esa competencia. Eso tiene que quedar claro. Y lo mismo en nuestra vida. Yo no puedo afrontar la vida pensando que con algunas técnicas voy a vivir bien. No, la vida no se trata de técnicas, se trata de hábitos, se trata de formar el carácter. Siempre estamos buscando soluciones rápidas para nuestros problemas y la verdad es que no existen soluciones rápidas que sean duraderas. Sí hay soluciones rápidas, pero por lo general no son duraderas. Lo que es duradero normalmente toma tiempo construir. Normalmente no se da, no se da de la noche a la mañana. Entonces partimos con ese preámbulo. Los 7 hábitos no son fórmulas rápidas, son hábitos que se tienen que formar y se tienen que vivir y se tienen que probar y se tienen que ejercitar a diario, por eso son hábitos. El hábito número 1 habla de la proactividad, que significa ser activo y no reactivo. Si yo toco una estufa caliente voy a reaccionar retirando mi mano inmediatamente, eso es ser reactivo. Y en el caso de la estufa, ser reactivo está bien porque estoy defendiendo mi cuerpo de algo que puede ser peligroso, pero en el caso de las emociones, ser reactivo puede ser aún más peligroso porque entonces no medito lo que tengo que hacer. Ser proactivo es vivir de acuerdo a los principios y de acuerdo a los valores. Todos tenemos valores, pero esos valores tienen que estar fundamentados en principios. Por ejemplo, un barco siempre se tiene que orientar por medio del norte. El valor esencial es el norte y no puedo decir que el norte es el sur porque entonces no voy a llegar a mi destino. Tengo que respetar el principio de que el norte siempre va a ser el norte. Y mis valores tienen que estar fundamentados en eso. Todos mis valores. Hitler tenía valores, pero no estaban fundamentados sobre principios que fueran sólidos y verdaderos. Yo puedo valorar más ir al este o ir al oeste, pero tengo que respetar que el este y el oeste siempre van a ser el mismo punto y van a estar en la misma posición. Ser proactivo significa no vivir en determinismo. ¿Qué significa vivir en determinismo? Pensar que mis circunstancias determinan mi futuro. Y un barco que piensa que las circunstancias determinan su futuro no va a ganar la regata, no va a ganar esa carrera alrededor del océano. Por el contrario, un barco se tiene que sobreponer a las circunstancias y saberlas aprovechar para que lo hagan avanzar hacia el destino que tienen que llegar. Si tienen que llegar de Alicante a Lisboa, los barcos tienen que ajustarse a la marea como venga y tienen que ajustarse a las corrientes como vengan y sobre todo al viento como venga. Y los pronósticos me pueden indicar una cosa, pero a la hora de la hora el viento puede cambiar de dirección y los marineros tienen que ajustar las velas a como vengan las circunstancias. Ser proactivo es ajustar las velas a las circunstancias y no decir, ay, es que como el viento no va hacia Lisboa, pues no me dirijo hacia Lisboa. Pues si el viento no va hacia Lisboa, ajusta tus velas para que tú, a pesar del viento, llegues a Lisboa. Y podemos pensar que el determinismo viene ya sea de nuestros abuelos, determinismo genético, que yo tengo un carácter porque mis abuelos simplemente tenían ese carácter y así estoy sentenciado a ser. O puedo tener un determinismo psicológico en el que pienso que mis papás me han afectado tanto que estoy sentenciado a ser de acuerdo a los traumas que tengo desde niño, según las corrientes de Freud. Y no niego que existan heridas que hayamos tenido desde niños, pero no determinan nuestro futuro. No se puede negar que haya corrientes negativas, que haya vientos que no son favorables, pero eso no determina que no pueda llegar al punto al que quiero llegar.
Y hay un determinismo ambiental que es el que más estamos hablando, que es el de mis circunstancias actuales. No puedo actuar porque no tengo los medios, porque no tengo dinero, porque no tengo conocimiento, porque no, por miles de excusas. Las circunstancias, la genética, la psicología y tus traumas, tus heridas no determinan tu futuro. Pueden afectar, por supuesto que pueden afectar, pero tú tienes que ser proactivo para curar esas heridas, para desligarte de esas circunstancias o para aprovechar esas circunstancias y esas heridas que te sirvan para llegar a tu destino. Las heridas muchas veces pueden funcionar de motivación. Solamente como dato extra que no tiene que ver mucho con la Ocean Race, el lenguaje demuestra mucho nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser deterministas o de ser proactivos. Entonces no tengas un lenguaje negativo, porque el lenguaje negativo demuestra que tú estás pensando negativamente y nuestros pensamientos determinan nuestras acciones. Si un marinero dice que no puede llegar a un lugar, se prepara para no llegar a ese lugar y entonces no le va a echar las ganas para llegar a ese puerto al que tenía que llegar. El segundo hábito de las personas altamente efectivas es el hábito de tener el fin en mente. Y si en la Ocean Race un marinero no tiene el fin en mente, no va a ganar la carrera. Parece que es bastante lógico y no se tiene que explicar. El marinero sabe que le tiene que dar la vuelta al mundo más rápido que otros equipos y sabe que tiene varias etapas, que primero tiene que llegar de Alicante a Lisboa, después tiene que irse de Lisboa hasta abajo, hasta Sudáfrica, y de Sudáfrica tiene que subir, etcétera. Pero el marinero no puede llegar a su fin si no lo tiene en mente. Y los equipos de la Ocean Race tienen a un navegante y ve las circunstancias de mareas y de vientos y entonces va haciendo decisiones que le informa al capitán y el capitán entonces toma una decisión de cuáles son las acciones que se tienen que seguir para llegar al siguiente puerto. Pero este hábito también habla de las dos creaciones que existen. Todo se crea dos veces. Primero se crea en nuestra cabeza y luego se crea en material, en ejecución. Yo, si voy a construir un barco, un velero, primero tengo que diseñar ese velero. Pero ojo en cómo se establecen las metas. ¿Cómo voy a establecer una meta? Primero tengo un sueño, algo que yo proyecto en mi mente, la visualizo, veo cómo me voy a sentir cuando obtenga esa meta para motivarme. El sentimiento es muy importante. Establece las metas pensando lo que quieres, soñándolo, visualizando cómo te vas a sentir. Y luego ponle una fecha. Es importante la fecha, porque si no le pones una fecha se pueden prolongar las metas, entonces nunca las cumplimos. Los barcos de la Ocean Race tenían que estar listos para meses antes de la regata, porque los marineros tenían que practicar en ellos, entonces tenían una fecha concreta para hacer esos veleros. Si no tenían fecha, pues bueno, uno se prolonga. Y después tienes que seguir pasos, ya que tienes meta y tienes fecha, tienes que seguir ciertos pasos que te van a ayudar a llegar a la meta. Pero ojo, no significa que vas a saber qué pasos dar para llegar a la meta. No significa que sabes perfectamente qué pasos dar cuando estás en medio del océano. Lo que saben los marineros cuando salen de puerto es que tienen que aprovechar los vientos que vienen del norte, del sur, del este o del oeste, y tienen que aprovechar las corrientes, y entonces se perfilan, entonces ponen ciertas velas, preparan sus velas, las velas que más les van a convenir para el plan que se han hecho para el día que viene en camino. Pero de repente llegan nubes, de repente llegan tormentas que hacen que los vientos cambien radicalmente, entonces eso no estaba planeado. No estaba planeado, pero no lo tenías que saber. Lo primero que tenías que saber era cuáles eran tus primeros 2, 3 o 4 pasos. Los demás no los tienes que planear tanto. ¿Por qué digo esto? Porque uno puede no ejecutar lo que quiere hacer porque no tiene un plan completo de acción. No tienes que tener un plan completo de acción. Tienes que tener una meta fija, tienes que tener una idea fija de cómo vas a llegar y tienes que saber cuáles son los primeros pasos que tienes que tomar. Y ya cuando vayas avanzando en el océano, entonces vas a saber que los vientos vienen de diferente manera. Vas a adquirir ciertas experiencias que te van a preparar para tomar el siguiente paso. El tercer hábito de las personas altamente efectivas es el de hacer primero lo primero, hacer primero lo importante y después lo urgente. Y solamente hacer lo urgente cuando es importante. Aquí les dejo el cuadrante
Stephen Covey sobre qué es importante y sobre qué es urgente y qué tienes que hacer en cada caso. Si es importante y es urgente, hazlo, hazlo. Es un estado en el que no queremos vivir porque entonces vivimos con urgencia y con mucha presión, pero si es importante y si es urgente, hazlo. Si no es urgente, pero si es importante, entonces también hazlo. Aquí es donde la mayoría de tus acciones se tienen que desempeñar, en lo que es importante, pero no tienes tanta urgencia para hacer. Ahora, si es urgente, pero no es importante, ve la manera de delegarlo. Si es urgente, pero no es importante. Y si una situación no es ni siquiera importante y ni siquiera es urgente, entonces simplemente elimínala de tu lista. Si lo ponemos en el ejemplo de la Ocean Race, ¿qué es importante para los marineros? Lo importante para ellos es tener las velas preparadas, tener el barco en buenas condiciones y dirigirse al puerto que tienen que dirigirse, al siguiente puerto dentro de la regata, dentro de su etapa. Y el día a día les empieza a dictar qué tienen que hacer. Ojalá no se encuentren con cosas que son urgentes. Por ejemplo, si chocan con algún arrecife, como pasó con el equipo de Vestas hace algunos años, pues es urgente que abandonen el barco y es muy importante que salven su vida, pero no es una situación en la que uno se quiera encontrar. Uno se quiere encontrar en la situación en la que saben que tienen que ajustar las velas, que tienen que dirigir el barco manteniéndose en el timón. El navegante sabe que tiene que ver los datos que les están mandando desde las estaciones terrestres y satelitales. Y pues uno simplemente quiere hacer su trabajo, no quiere que salgan cosas urgentes. En un barco, en la Volvo Ocean Race, creo que los marineros no se dedican para nada de cosas urgentes que no sean importantes, porque ellos saben perfectamente cuál es su destino. Entonces una cosa urgente que no sea importante no me la puedo imaginar en una situación de regata. No me viene ninguna a la cabeza. Una cosa que no es ni importante y que tampoco es urgente es nadar en el océano con delfines. No es importante para ganar la regata y tampoco tiene ningún carácter de urgencia, entonces los marineros ni siquiera lo piensan. Ellos se dedican a hacer lo que realmente es importante y tienen muy pocas tareas que hacer y todas ellas son importantes y lo que no es, simplemente lo desechan. La segunda parte del libro de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas habla sobre las victorias que son públicas. La primera eran victorias privadas, la segunda son victorias públicas. Y aquí puede que me sirva mucho el ejemplo de las regatas, puede que no, puede que usemos la regata pero creemos un escenario paralelo para explicar un poquito mejor estos puntos. El hábito número 4 es el hábito de ganar. Los marineros dentro de un equipo no pueden estar en competencia con ellos mismos, todos tienen que ganar, entonces creo que es evidente que no van a hacer que otro pierda. Bueno, y en una regata pues se supone que un equipo tiene que ganarle a los demás, pero hay circunstancias en las que tienes que sacrificar tu victoria por el bien de los otros. La vida no es así, en la vida no le tienes que ganar a fuerzas al otro, y al contrario, tienes que darte cuenta que muchas veces puedes ganar con los demás. Otra circunstancia puede ser cuando un barco choca. Cuando un barco choca, toda la regata pierde, toda la regata. Los que están concursando en el océano, tanto como los que están organizando el evento en tierra, todos pierden si algo malo le pasa a los marineros. Entonces, cuando un barco choca, el barco que viene detrás o el barco que esté más cerca, se acercan a ese barco que acaba de chocar, a pesar de que vayan a perder puntos, porque lo que se va a perder no son puntos solamente, se van a perder vidas. Y si se salvan las vidas o si se salva el barco, entonces toda la regata va a ganar. No te puedes permitir que otra persona pierda. Pero bueno, eso no pasa tanto en las relaciones interpersonales, porque no estamos en competencia. No estamos en competencia. No significa que yo voy a perder si el otro gana. No significa que el otro va a perder si yo gano, significa que los dos podemos ganar y podemos llegar a un acuerdo y podemos sumar esfuerzos para lograr un objetivo mayor. Ganar implica que yo tenga una mentalidad de abundancia y en México nos falta mucho esa mentalidad de abundancia. A pesar de que tenemos tantos recursos, pensamos que los otros van a agandallarse todos, somos muy gandallas aquí en México y queremos aborazarnos y queremos siempre ganar porque pensamos que no va a haber para todos, pero la realidad es que el mundo tiene para todos. En la vida hay para todos, la riqueza se crea, no solamente se arrebata al mundo. No está para arrebatarse, la riqueza está para crearse.
Entonces no estamos en competencia, no es que si yo gano tú pierdes y si tú pierdes yo gano, no. Hay ocasiones en las que no nos vamos a poder entender, entonces no vamos a hacer ningún trato. Pero si no, pero si sí podemos hacer un trato, entonces los dos vamos a ganar, porque hay para todos, de verdad, hay para todos, la riqueza se crea, no se arrebata, se crea. Y si trabajamos por crearla, se va a crear más riqueza. El quinto hábito significa de entender antes de ser entendido. Entender antes de ser entendido. Y pues un doctor no puede recetar sin antes haber diagnosticado. Y un marinero en la Ocean Race no puede decidir un rumbo, decidir unas velas si antes no ha entendido cuáles son las circunstancias a las que se va a enfrentar. Primero tiene que ver cómo son las condiciones a las que se va a enfrentar para después tener una línea de acción. Pero este hábito es todavía más profundo porque implica que mis relaciones van a ser muchísimo mejores si yo entiendo cómo está la otra persona. Y lo que pasa es que muchas veces queremos tener razón a fuerzas, queremos tener razón y cuando una persona nos explica su punto de vista y no estamos de acuerdo, queremos convencerla de lo equivocado que está, pero no significa que yo tenga que convencerla de nada, significa que tengo que entender de dónde viene, sobre todo en relaciones que son más cercanas como puede ser un noviazgo o un matrimonio. Tengo que realmente entender, una mamá también tiene que entender bien a sus hijos, tengo que entender por qué se siente como se siente la otra persona. No significa que la otra persona me esté culpando de cómo se siente, no significa que yo tenga la razón y la otra persona no tenga la razón, significa que yo tengo que ser empático y tengo que callarme y escuchar a la otra persona para entender por qué está, por qué actúa como actúa, por qué piensa como piensa, por qué se siente como se siente, por qué quiere lo que quiere. Entender, es bien importante entender, bien importante. Si tú quieres tener una relación mejor, siéntate con tu pareja, escúchala y entiende por qué se siente así como se siente. ¿Por qué actúa como actúa? No solamente digas, es que tú estás mal, es que siempre haces esto, es que nunca haces esto, es que nunca estudias, es que nunca obedeces, es que siempre la riegas, es que siempre mientes. A ver, hay que entender por qué la persona actúa así. Y una vez que sé cómo actúa, entonces yo puedo actuar en consecuencia. No significa que la voy a convencer de lo que yo pienso que está bien, significa que yo voy a actuar según las circunstancias. Un marinero no va a convencer al mar de que, ya te entendí, mar, que vienes muy fuerte desde el sur y que los vientos vienen muy fuertes desde el oeste. Ya entendí, pero por lo tanto, cambia. No, un marinero tiene que entender cómo viene el mar y tiene que actuar en consecuencia. Entender antes de ser entendido significa que no voy a juzgar lo que la otra persona me está diciendo. Significa que no tengo 40 respuestas para las 5 cosas que la otra persona me está diciendo. Significa que digo, ah, ok, ya estoy viendo por qué eres así, ok, ya estoy viendo por qué te sientes así, ok, ya me siento más o menos como tú te sientes o al menos alcanzo a ver las cosas más o menos como tú las ves. Y poder explicarle a la otra persona cómo se siente y que la otra persona esté satisfecha con nuestra explicación. Si está satisfecha con nuestra explicación, entonces hemos entendido antes de ser entendidos. El sexto hábito habla sobre la sinergia, sobre cómo el todo es mayor a la suma de sus partes. Un marinero por sí solo no puede hacer mucho aunque tenga el mejor barco. Pero si tú sumas muchos marineros, unos 11 más o menos como en la Ocean Race, y los subes a un barco, entonces la suma de sus esfuerzos van a ser mucho mayores que sus esfuerzos individuales. Eso es sinergia, es saber actuar con las fuerzas de los demás. Uno en un barco va a ser el piloto, va a ser el capitán, uno va a ser el navegante, otros van a ser marineros que tienen que mover velas, etcétera. Cada quien tiene sus tareas y no significa que todos tengan que saber hacer las mismas cosas, significa que yo voy a aprovechar las cualidades de uno para tener ciertos resultados y las diferencias de otro para tener otros resultados. Sinergia significa que nuestras diferencias no son razón de conflicto, sino son oportunidades de sumar esfuerzo. Eso es sinergia. Y con la naturaleza podemos tener sinergia. Y la debemos de tener porque naturalmente
Nuestro entorno es sinérgico y nosotros los humanos tenemos que entender que tenemos que actuar en sinergia con la naturaleza. Tenemos que cuidar la naturaleza porque la naturaleza siempre nos quiere dar. Y hay veces, por ejemplo, actualmente que se están quemando hectáreas y hectáreas del bosque de Amazonas porque yo quiero producir más sembradíos y porque quiero tener más vacas y quiero tener más alimento para mis vacas. Eso no es sinergia, estoy afectando un ecosistema que está hecho para nutrirme. Yo tengo que cuidar el ecosistema, tengo que ver de qué manera puedo llegar a ganar con el ecosistema. Y no solamente con el ecosistema natural, sino con el ecosistema familiar, con el ecosistema dentro de una oficina. Cómo vamos a trabajar todos juntos y vamos a sumar esfuerzos. Eso es sinergia. Y el último punto, el último hábito es el de afilar el hacha, el de mantener el hacha afilada. Tú no puedes cortar tantos árboles cuando tu hacha se empieza a achatar. Tienes que afilarla para poder continuar cortando esos árboles. Y además tienes que tomarte un descanso para tener la energía suficiente para seguir cortando esos árboles. Eso es afilar el hacha, es tomarse los descansos necesarios para invertir en uno mismo, para cuidar la capacidad productiva, no solamente ir tras los resultados, tras la productividad, sino cuidar la capacidad productiva. Afilar el hacha en la Ocean Race significa que si se rompe una vela, yo no voy a dejar que la vela se quede así rota porque yo estoy enfocado en mi destino. Significa muchas veces que tengo que parar el barco, tengo que bajar la vela y tengo que repararla, aunque me quede 2, 4 o 6 horas reparándola. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a ser más efectivo. Significa que cuando llegue a puerto voy a meter el barco al taller para cuidar que todos los detalles estén al 100. Muchas veces afilar el hacha en la Ocean Race significa tomarse un clavado para quitar las redes o cualquier otra basurita que se haya atorado contra el barco, porque eso resta aerodinamismo y hace que el barco esté menos, por así decirlo, filoso, sea menos capaz. Tengo que detener el barco, echarme un clavado y quitar una simple basura que me está estorbando. Y en la vida personal significa que yo voy a cuidar mejor mi cuerpo, que voy a alimentarme bien, que voy a hacer ejercicio. Significa que voy a alimentar mi mente, que voy a leer, que voy a estudiar, que voy a escuchar podcasts o videos que me vayan a nutrir. Significa que voy a nutrir mi espíritu, siendo interior, haciendo meditación, haciendo oración. Significa que voy a alimentar y voy a afilar mi psicología. Si necesito, voy a acudir con un psicólogo, voy a cuidar mi forma de pensar, voy a crear canales neuronales que me van a ayudar a ejecutar de cierta manera. Significa que voy a cuidar mis relaciones, que voy a ser detallista. Y hablando de las relaciones, solamente quiero mencionar un punto del que habla Stephen Covey, que es la cuenta emocional. Yo no puedo pedirle al banco que me dé más de lo que tengo en el banco, porque simplemente no lo tengo. Y en las emociones pasa igual, en las relaciones pasa igual. Yo no puedo pedirle a una persona que me dé más confianza de lo que yo he invertido en esa relación. Tengo que invertir con detalles, con regalos, con abrazos, con atenciones, con conversaciones. En la relación con la otra persona tenga derecho al menos a recibir algo. Pero entonces afilar el hacha significa cuidar esas relaciones y hacer inversiones emocionales correctamente. Y así entonces creo que la Ocean Race nos puede ayudar más o menos en cómo se viven los 7 hábitos de las personas altamente efectivas.